En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos una vez más de esta manera virtual, sin presencia de fieles en el templo, la misa dominical. Una vez más nos encontramos sin dejar que el fuego de la fe del corazón de cada uno de nosotros merme, se apague en forma alguna. Con toda la Iglesia celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Durante muchos años, cuando comencé a predicar la homilía del Domingo de la Santísima Trinidad, comenzaba hablando de lo que la Iglesia enseña, que es justamente uno de los grandes misterios de todos los que la Iglesia tiene, este misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en todo lo que hace a lo que cada uno de ellos son, de manera separada y personal, y al mismo tiempo en la unidad, lo que tienen de común, lo que tienen de particular. Y se hablaba, y siempre que me tocó predicar, comencé diciendo: hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. Y quiero preguntarte a vos, ¿qué es para vos un misterio? Quiero comenzar la misa de este domingo predisponiéndonos al encuentro con nosotros mismos, en sí mismos nosotros, después de haber vivido muchas cosas de distintas profundidad e impacto en nuestra vida, de habernos enterado de cosas, situaciones, hechos que también nos han hecho vivir sin estar determinadas experiencias, emociones, cargas emocionales. ¿Qué es para nosotros pensar en misterio? Generalmente, cuando uno le dice a una persona: ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es tu misterio? Lo primero que se piensa es asociar esta palabra a aquellas cosas que uno tal vez siendo consciente oculta, o aquellas cosas que uno no tiene clara, pero no queda definido con precisión, asociado al misterio de la Santísima Trinidad, que es un misterio para uno frente al misterio de lo que es contemplarlo a Dios. Generalmente cuando uno asocia el misterio a sí mismo, suele pensar en aquellas cosas que no se quieren de manera pública hacer conocer, que no se enteren, que no lo sepan, que no lo vean, y tantas formas de decir: es el misterio que guardo, a veces para preservar y otras veces por vergüenza. ¿Cuántos misterios vistos de esa manera son los que a nosotros nos posibilitan y nos facultan para ser plenamente libres? Sostener un misterio en ese tenor de entender misterio nos hace capaces de seguir creciendo o nos detiene. Obviamente que la respuesta es clara. Entonces mi pregunta es: ¿por qué sostenemos pensamientos, sentimientos, recuerdos, emociones malas, inhabilitantes, imposibilitantes, negativas, cuando somos conscientes del daño que nos hace? ¿Por qué incluso no tomamos tiempo para descubrir cuáles son esos misterios que nos perjudican, para cercenarlos, para eliminarlos? Como a veces en el enojo somos capaces de eliminar personas de nuestra vida. No te hablo más, yo no le llamo más. Qué fácil que es a veces esa suerte de decirse libre cortando con alguien, y sin embargo, qué difícil se hace cortar aquí adentro y aquí adentro, con esas cuestiones de diálogo que llevamos con nosotros mismos y nos inhabilitan mucho más
que esas personas a las que a veces, hasta luego proclamando, me la saqué de arriba, somos capaces de hacer eso. El misterio que contemplamos es el misterio de lo que no se puede entender cuando hablamos de Dios. No es el misterio imposibilitante, sino que es el misterio que nos vuelve en la admiración contemplativos. Es el misterio de algo tan grande que, siendo tan grande, podemos acercarnos a querer entenderlo, pero nunca llegaríamos a comprenderlo. El misterio de lo sagrado, observado desde nuestra realidad de ser hombres, mujeres, personas, que no tenemos esa libertad, esa profundidad, esa hondura, para que podamos decir, me queda clarísimo. Tenemos intuiciones. A veces Dios es quien, sin dudas, nos posibilita tener algún entendimiento, no una comprensión total, un entendimiento del misterio, para que así seducidos comencemos a caminar en un proceso que luego sí nos invita a meternos dentro para pensar en nuestros misterios, no de aquellos que podríamos decir nos posibilitan, sino de aquellos que tendríamos que cercenar para ser más plenamente sí mismo, cada uno mejor uno mismo. Con esta introducción, con esta reflexión, yo les comparto el trabajo que obviamente realizo en mí mismo, que es preguntarme, y hoy domingo desde muy temprano, cuáles son esos misterios que se hacen tan difícil de cercenar, de dejar. A veces es el perdón, a veces es la habilitación a cuestiones que uno mismo se autolimita, poder tomar las riendas en una dieta, en comer, tomar determinado remedio, en dejar de fumar, en tener mejor trato con uno mismo, en quererse, en valorarse, en no estar mirando la parte del vaso vacía, etcétera, etcétera. Entremos en la misa para que el misterio sea realmente contemplarlo, haciéndonos más fecundos, para que la misa sea una experiencia de transformación, donde, una vez más, la decisión es de cada uno de nosotros. La decisión de cómo uno llega y cómo uno se va del espacio reflexivo no depende más que de uno mismo. Entonces te invito a celebrar la misa silenciando tu cabeza de distracciones, mirándote solo a vos mismo, a vos misma, y pensando aquello que te estoy convidando a reflexionar. De esta manera vamos a pedirle a Dios la gracia de su misericordioso abrazo, pidiendo que nos aquiete el corazón en el dolor de nuestras faltas y pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos guarde para la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable, al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido, desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo a otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios, que habla desde el fuego como tú lo oíste y pudo sobrevivir? ¿O quien Dios intentó venir a tomar para sí una nación en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz y tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra del Señor tu Dios, te dará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. El alma, la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca los ejércitos celestiales, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. Feliz es el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están finos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz es el pueblo que el Señor eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz es el pueblo que el Señor eligió como herencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido el espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino que el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu
para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que puedas anunciar dignamente el santo evangelio a tus hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús le había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy buenos días, encontrándonos de esta manera, en esta cercanía que nos otorgan los medios de comunicación, y agradecidos de poder hacerlo. Yo creo que el primer paso en muchas de las formas de expresarnos desde siempre, incluso se dice empezar con el pie derecho, el primer paso es fundamental. Y pienso y siento que el primer paso no es tanto en qué manera o qué pie use, sino con qué emoción, con qué expectativa, con qué anhelos, con qué certezas comenzamos algo. Y la certeza y los anhelos y la perspectiva, obviamente también se da la capacidad de conocer lo otro que no es uno, pero todo nace de un lugar primordial que es uno mismo. Si uno duda de uno, si uno desconfía, si uno está encapsulado en ese recordar misterios y entendiendo misterio como lo que uno no quiere ver de uno, como aquello que uno quiere tapar de uno, y quedarnos ahí sin ser capaces de reconocer lo bueno de lo vivido, de lo aprendido, de lo compartido, de lo experimentado, de lo reflexionado, de lo bueno de circunstancias incluso que pudieron ser caóticas y nos dejaron la enseñanza de que al menos resistimos y seguimos andando, la experiencia certera de que si pasamos por situaciones difíciles, caóticas, no solamente nos dejaron ese darnos cuenta que las transitamos, sino también una enseñanza. Entonces, ya nos invita todo eso un trabajo, ¿qué enseñanzas? Y para poder responder qué enseñanzas, hay que tomarse tiempo. Y para tomarse tiempo hay que detenerse. Y paradójicamente, en medio de la pandemia, que parecería en el primer momento que teníamos tiempo para todo y que había que ocupar el tiempo e inventar cosas, uno de los elementos en los cuales descubrimos muchas personas, y descubrieron muchas personas, que no teníamos tiempo era para la reflexión, y mucho menos el hábito de una reflexión proactiva, de una reflexión que sea tan fecunda, que sea profunda y que sea a su vez
capaz de entrar uno en ese estadio reflexivo para salir mejor de como uno entró. Como que hay un hábito reflexivo que es nostalgioso, autolacerante, condenante, frustrante, inhabilitante, y son todos elementos que hacen a nuestra educación, porque fuimos educados en muchos aspectos, familiarmente, con una herencia, cada uno tiene su familia y su modo de haber sido educado, y no es solo la educación, lo formal de 2 más 2, 4 en el cole, o de haber aprendido en casa determinados hábitos de convivencia o de respeto, sino que descubrimos que en nuestra educación a veces lo que nos faltó fue cultivarnos en lo profundo. Y lo profundo, en mi reflexión, hace referencia a las emociones, a los pensamientos, a cómo transitar la vida en el encuentro con lo otro que construye a uno y en el encuentro con uno para construir lo otro. Como que la primer nota es aprender el deber de lo que había que hacer, de lo que había que cumplir, de lo que había que aparentar, de lo que había que saber, de lo que había que saber decir, que saber comportarse, que saber ubicarse, esto sí, esto no, no sea, y junto a eso palabras que a veces han sido promotoras y otras veces fueron palabras lacerantes que cortaron el proceso de la alegría. No servís para nada, siempre te sale mal, nunca podés, o compararnos, fíjate tu hermano, fíjate tu hermana, tu primo, no sé. Y en ese contexto, todos, si hacemos memoria, podemos descubrir en la riqueza de nuestra educación, también podemos encontrar elementos que hicieron falta y no estuvieron. Pero esto no es para hacer un juicio a aquellos que nos educaron, sino para reflexionar en pos de cómo voy hoy formándome, aprendiendo, de cómo me voy educando. Y esto ya es una decisión. A veces seguimos manteniendo el mismo ritmo y la misma dirección de aquello que aprendimos de una manera, no nos completa, pero seguimos manteniendo esa forma. A veces porque no sabemos hacer otra forma, a veces porque no nos animamos, porque en el fondo, a pesar de que no nos completa, pero es lo que estamos acostumbrados a hacer, y bueno, yo estoy acostumbrado a hablar así, a pensar así, a entenderlo así, yo soy así. ¿Cuántas veces uno ha escuchado? Si no les gusta, que se vayan, o si no les gusta, y personas quedarse solas y después quejarse de su soledad, o quejarse de gente que de repente han tenido determinadas actitudes dentro de la familia, en un grupo humano, y uno preguntarle a la persona, ¿y usted o vos fuiste capaz de, o te animaste, o pudiste, tuviste ganas, ya que te duele que te dejen de lado, o no sentirte cómodo, de acercarte y decirles esto justamente, que no te sentís cómodo, que los gestos que tienen para con vos te hacen sentir mal, y a veces uno se sorprende porque estuvo todo menos eso, y lo que hubo fue muchos supuestos de pensar, porque piensan de mí tal cosa, por eso actúan así, porque dicen de mí tal cosa, porque seguro dijeron, porque seguro están pensando de mí que, y eso es parte también de nuestra educación, porque tal vez en algún momento sí alguien pensó o alguien dijo, o en casa nos educaron en esa actitud temerosa, defensiva, porque los de afuera son malos, no te fíes de nadie, porque te puede pasar como le pasó al abuelo Joaquín en el 20, cuando llegaron los paisanos, y esas cosas que uno dice, a mí no me pasó eso, pero uno se crió temiendo tener el problema de mamá, o la forma de ser de mamá, o voy a ser como ella, o como papá, o como el abuelo, o que siempre pasa lo mismo, y uno lo que no hace es decidirse a ser distinto. Decía alguien que si naciera de vuelta, una persona grande, madura, más de 40 años, le hubiese gustado hacer tal cosa, que era en realidad un hobby lo que le gustaba hacer.
Y la pregunta fue, ¿y por qué no lo haces ahora? ¿Qué te lo impide? Y aparte de pensar que si nacía iba a ser algo que hoy pensaba que era imposible hacer, cantar, miren ustedes, cantar, quiero ser cantante, decía este muchacho, y seguro que si me dedico a cantar voy a ser en el ambiente del repertorio, y nombraba un cantante de los barrios que sin mayor éxito, como otros que sí los hay. ¿Y quién te dice que vas a hacer eso? Vos mismo. ¿Y quién te dice que no podés cantar vos mismo? Entonces, si tu realización existencial pasa por cantar y necesitarías renacer, no esperes renacer, canta ahora. Y si ya sabes cómo canta fulano y no te gusta y vos buscas otra cosa, bueno, forzarse por cantar como otro. Digo, ¿cómo esto, en lo que pensamos, en lo que recibimos, en lo que nos queda, en lo que mantenemos, es muchas veces la cabeza, los pensamientos, las emociones, el lugar donde más dominio de nosotros deberíamos tener, pero a veces es el lugar menos cultivado y el más inhabilitante. Y así se dan procesos de tristeza, de angustia, que después terminan tomando otras formas, en donde uno se acomoda y se justifica, y entonces la palabra fobia, la palabra pánico, la palabra angustia, la palabra depresión, a veces cuando no lo son, vienen al pelo como para decir, bueno, es lo que me está pasando. Y uno piensa, yo pienso si es lo que te está pasando o si es lo que querés que te pase para quedarte cómodo, cómoda, como en otros momentos, en otras justificaciones. Ahora, en vez de pegar el salto, justificarte de esta manera. Tengo un amigo que se llama Ariel Atamañuc, que es un gendarme, un sargento recién promovido, que sufrió un accidente. Ahora tiene un poco más de notoriedad porque está compitiendo en remo con el equipo paralímpico de Argentina, está auspiciado por Gendarmería Nacional porque él perdió las dos piernas sirviendo a Gendarmería. Cuando era un cabo primero conductor, era uno más del grupo, y ser uno más del grupo quiere decir sus cosas muy buenas y también estos pensamientos inhabilitantes de los que te vengo haciendo referencia, estas emociones. Ariel se accidentó, le tuvieron que amputar las dos piernas. En el accidente él tuvo una maniobra que fue para él la más acertada, en pos de entender que si chocaba en el vehículo que él manejaba, donde transportaba compañeros, del lado donde él estaba iba a salvar a los otros. De hecho, así pasó, no obitó ninguno. El más perjudicado fue él, por el impacto tuvieron que cortar las dos piernas, y ya está, y quedó ahí. O sea, un aplauso. Ariel perdió las piernas. Ariel Atamañuc, que bueno, queda en el registro como de tantas cosas, fulano de tal, mengano de tal, que para los amigos, para la familia, para los colegas, es un nombre que significa, pero cuando uno no conoce al otro, vos me conocés porque estoy acá y estoy con mis ornamentos sacerdotales, pero si yo no estaría delante de la cámara entrando en tu casa y no me conocerías por cómo nos conocemos, porque soy sacerdote, nos cruzaríamos en la calle y tal vez jamás tendríamos esta posibilidad que ahora estamos teniendo y que la da el que vos busques a Dios de la misma manera que yo y que podamos compartir desde la experiencia tuya y la mía. Y así en la vida, encontrarse con Ariel post-trauma es encontrarse con un muchacho que sufrió la angustia propia de la amputación. Ariel casado, con una esposa que, amándolo muchísimo, no lo dejó, todo lo contrario, lo acompaña el día de hoy con mucha fe, muy creyentes los dos, y no le soltó la mano a ese Ariel que antes lo agarraba de esta manera y ahora la mano de Ariel viene de abajo porque quedó sin sus piernas, que aprendió a caminar de vuelta con las prótesis y que en un momento tuvo que preguntarse cómo iba a seguir su vida, incluso en el trabajo. Bueno, y empezó a hacer deporte. Siempre le gustó el deporte, como cualquiera de nosotros, que tal vez fútbol, vóley. Bueno, él empezó a dar vueltas, a buscar, y se encontró con algo que nunca se había encontrado y le llamó la atención y fue el remo.
Bueno, no se imaginaba que iba a llegar donde llegó, le puso alma, corazón y vida, mucha transpiración, y hoy va a representar a Argentina junto a un grupo. Se están preparando para los Paralímpicos. Con todo esto de la pandemia, bueno, ya sabemos cómo viene la mano, pero la lucha para no dejar de entrenar y poder hacer la representación en el país. Y él, cuando aprendió que amaba el remar y que remar iba a significar tanto, motivos para volver a aprender a caminar, y va al trabajo, ya no maneja, pero sí tiene que cumplir con su trabajo. Y fue a partir de un trauma que le abrió las puertas a reinventarse. Y para él reinventarse no es solamente remar, sino todo lo que conlleva, es un estilo de vida nuevo. Y cambió su cuerpo. Antes era uno más, hoy uno lo ve a Ariel y es el cuerpo de un atleta. Como muchos atletas que hoy por TikTok o por Facebook o por Instagram vemos, amputados, pero que se esmeraron y lograron hasta, uno dice, mirá el cuerpo que tiene. No, el torso, los brazos. Y uno diría, uy, si a mí me faltan las piernas. A veces nosotros tenemos todo y no tenemos la capacidad de reinventarnos. Y ese es el misterio. Porque hablar de la Trinidad y quedarnos solos en la contemplación de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin entender que ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo llegan a nuestra vida para que en nuestra vida nos reinventemos. Nos reinventemos, y si es necesario, de nuestras propias cenizas, buscando sorprendernos con algo que nunca hicimos y que no importa la edad que tengamos, porque es lo mismo que te faltan las piernas. Y ya soy muy grande. Bueno, suponete que tenés 30 y te cortan las piernas. Es lo mismo, más años que tener el cuerpo entero. Y hacer algo que tal vez es lo mismo de siempre, pero hacerlo de otra manera. Hacerlo con una pasión en donde vos no puedas echarle la culpa a otros de que no te guste, porque es uno el que decide qué es aquello que le gusta, eligiendo si va a seguir haciendo aquello que a uno no le gusta y empiezo a hacer lo que me gusta. Y tal vez es el trato con la gente, tal vez es poner la nota de decir, no voy a mantenerme caminando siempre por las mismas calles cuando voy al trabajo, voy a empezar a innovar saliendo más temprano y recorrer otras calles. Tal vez sea en la justicia hacer el esfuerzo por recordar aquellas cosas lindas que nos pasaron y que incluso nos hablaron de lo sobrenatural, nos hablaron de Dios. Yo pensaba en una experiencia que viví hace muchos años, cuando iba a la montaña con algunos amigos, y en una oportunidad casi me congelaba de frío, y cuando uno está pasando una situación de mucho trauma, como que a veces uno no sabe qué hacer. Yo me estaba congelando y me puse a rezar, y hoy a la distancia recuerdo qué hice cuando estaba mal. Lo primero que hice fue rezar. Yo ya hablaba de mí, ¿no? Busqué a Dios y le pedí un milagro, y Dios me dio el milagro. Y hoy, muy temprano, me puse el milagro. ¿Y el milagro qué es? Un pullover que no sé a quién se le habrá caído y en qué momento. Espero que no se haya muerto otro congelado, que Dios no haya hecho morir a alguien para salvarme a mí. Pero detrás de una piedra encontré un pullover maravilloso que todavía lo conservo hace más de 20 años. A gatas me entra ahora. Pero es el testimonio del milagro de Dios en ese momento en donde yo descubrí que lo imposible puede hacerse posible, y se puede hacer posible a partir de gestos tangibles, no de esperar que baje un ángel, ni que baile el sol, y tantas cosas como a veces le exigimos a Dios que haga. Y el milagro pasa en lo cotidiano, y en lo cotidiano en lo cercano, en una sonrisa, en una presencia, en un decir, bueno, caminemos juntos, vamos a hacer como la esposa de Ariel, no lo abandonó, vamos a luchar juntos. Y te quedaste sin piernas, y sos insoportable en este momento, porque Ariel estaba angustiado, estaba decepcionado, estaba frustrado, estaba en su peor momento, y ella no sabía cómo hacer, pero dice, yo lo único que te aseguro es que me voy a quedar con vos. Y hoy ya empieza a aparecer su nombre en otros lados, y ella sigue estando,
de la misma manera que siempre, sin creérsela, porque fue la que siempre estuvo. Y Dios siempre estuvo al lado tuyo y al lado mío, sin creérsela. Y a veces pasa que cuando todo va bien, es uno el que se olvida de Dios. O es uno el que le empieza a pedir a Dios cosas que no son de Dios, que son cosas nuestras, que tenemos que tomar decisiones y darnos respuestas. Trabajar, uno por sí mismo, uno por el otro. Ponerse al otro en el hombro y no solamente pedirle a Dios que le haga el milagro. A veces el milagro es uno, como un pullover en el momento oportuno. A veces uno es el milagro del llamado, de la proximidad, de decir, che, pero no bajemos los brazos. Si entre todos nos empezamos a pinchar, vamos a caer todos juntos. Pero si entre todos vamos a ayudarnos, este primer paso del ánimo, este primer paso de querer, va a ser algo que se va a contagiar entre todos. Y el primer paso, como te decía al inicio, es lo que define hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Preguntarnos cuáles son no solo nuestros misterios, sino nuestros pasos, cuáles son esos milagros que somos nosotros capaces de hacerlos, si somos conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra propia autogestión, y recordar no solo a Ariel Atamayuk, sino al pueblo de Japón, que por el egoísmo y la guerra fue bombardeado con la bomba atómica y hoy es una de las grandes superpotencias. Y no porque tenían dinero, justamente no había nada, quedó arrasado Japón, pero sí había una sociedad unida. Y se decidieron a unirse, obviamente porque había una cultura, obviamente que había una tradición, había una religión, había un montón de cosas, y paradójicamente no son católicos. Había un sentido muy claro de pertenencia a ese lugar y de entender que no dependían de un emperador para que las cosas marchen, que la responsabilidad era de cada uno. Y aparecieron líderes y la política era una sola, la bandera del sol naciente. Y se reconstruyó Japón. La revolución no fue armada, la revolución fue la revolución del trabajo. Por eso hoy cuando hacen paro trabajan el doble, porque esto desde antaño se aprendió. Y se dieron una mano, no especulando uno con el otro. Y si hubo especuladores, se les explicó que no era así. Y se fue levantando. Y nunca se perdió la mística, porque cuando se pierde la mística, y cuando digo mística es reflexionar en todo esto que te estoy hablando, que a vos te hace sentido, como a las 77 conexiones que estamos teniendo en este momento, mínimo son 2 personas por conexión, 100 y pico de personas en este momento, a todos nos hace sentido esto que te estoy diciendo, o me equivoco. Y tal vez muchos de ustedes se conocen o no, pero muchos de ustedes deben estar con la cabeza sintiendo, diciendo el Padre tiene razón, cuánto nos falta, y ya pensando en la culpa de alguno. Y no pensemos en mandatarios, en políticos, pensemos en lo que hacemos nosotros en casa, con los padres de los niños, si es que mandamos niños al colegio, de qué hablamos, cómo hablamos, si optimizamos, si juzgamos a los docentes o somos capaces de ver lo que falta para aportarlo uno, y nos va a obligar a más esfuerzo. Japón no tenía nada, el esfuerzo era hacer todo desde las cenizas. Y se puede. Y nosotros que no somos shintoístas, sino que somos católicos y hablamos de un Dios del milagro más grande que es la resurrección, qué paradójico que a veces predicamos a la muerte y no a la resurrección con todo lo que eso implica. Y Japón, por ejemplo, que son shinto, no creen en la resurrección, sin embargo hicieron resucitar a toda una nación. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de cristianos somos? Si somos tan cristianos como decimos, o si somos el despojo de una apariencia, de haber llevado a la espalda y no en el corazón, el contenido de una religión de vivos y no de muertos, de una religión que nos cambia para hacernos mejor, para no quedarnos. Porque hablar de un Cristo que es misterio con Dios Padre, con el Espíritu Santo y que está en movimiento y que esta realidad de la divinidad tiene la realidad de ser hombre en Jesús, la naturaleza humana combinada con la naturaleza divina, y que en eso somos
también parte de nosotros, porque somos incorporados a ese Dios por el bautismo, y empezamos a hablar de cosas que uno dice, qué maravilloso empezar a adentrarse en la teología del misterio de la Trinidad, pero no tiene nada de encanto si uno no lo puede hacer atravesar por la propia experiencia existencial. Entonces la cuestión es, desde mi ser católico, ¿qué cambia? Mi forma de ver hacia afuera y mi forma de verme hacia adentro. Si me doy tiempo de explorarme para sacar el polvo y en aquello que tiene humedad encontrar el brillo de mí mismo, el ser, el poder decidir, el poder seguir intentando y tantas cuestiones que no sean limitantes, sino encontrar las posibilidades. Somos un misterio andando cada uno de nosotros. No me voy a extender mucho más, y discúlpenme, soy extenso. Al no haber gente, no veo a nadie bostezando, no veo a nadie bajando la cabeza o mirando el reloj, por eso me extiendo. Tal vez lo están haciendo en casa. Pero ya el solo hecho de pensar, por ejemplo, dado que hablé de Japón, en la medicina tradicional de Oriente, nadie puede negar la efectividad de la acupuntura. De hecho, hay hoy como especialidad en la Asociación Médica Argentina acupuntura, una especialidad de grado. Pero cuando se presentaron los primeros maestros en Occidente, eran como ridiculizados, porque lo que había era desde la tradición la prueba de la efectividad, pero no entender el cómo se daba. Nosotros lo que sabemos, decían, es que estos puntitos a los que llamamos meridianos, si los estimulamos con una aguja, con calor, con una fricción, se produce en tal órgano una armonización de aquel gesto que tiene de estar desarmonizado, o como decimos nosotros, enfermo. ¿Y cómo? Y no sé, a partir del estímulo. Pero bueno, pero ¿cómo se da el proceso? No, es miles y miles de años de hacerlo, prueba y error. Y aquí están los tratados. ¿Y quién puede negar su efectividad? Y ese es el misterio, que todos tenemos puntos, no solamente para la acupuntura, sino que tenemos puntos para tocarnos y decir, sana, sana, esto no va a doler más. Pero también tenemos otros puntos en nuestra historia para decir, che, con esto nunca probé. Como decía Daniel en el remo, ¿cuántas cosas todavía nos quedan para intentar? En lo que sea. O ya hiciste todo lo posible en lo que podés haber hecho en los años que tenés. O te quedaron cosas que quisiste hacer. ¿Y qué te dice que no podés al menos intentar algo? Levantarte con una sonrisa. Darte cuenta que estás respirando y serenarte de pensamientos negativos. Tomar conciencia de que muchas veces nos auto-boicoteamos. Entonces, tomarme el tiempo para que cuando venga ese pensamiento, que tal vez me di cuenta porque lo estoy pensando o porque estoy sintiendo en el cuerpo una molestia, lo hago consciente y me predispongo a transformarlo en algo que sea habilitante, no inhabilitante. Y eso lo hace cada uno. Yo, vos. ¿Cuántos puntos tenemos de misterio? Pero ya no misterio para decir, uy, que nadie se entere, sino de ese misterio que aún no toqué en mi corazón, en mi mente, como la acupuntura del alma, para que realmente ser cristiano sea algo que me haga distinto, que me transforme. Como otras religiones, vemos a la gente que es distinta cuando empieza a transitarlas. ¿Por qué nosotros somos iguales dentro de un templo? Cuando entramos, cuando salimos, seguimos de la misma manera. ¿Por qué nos siguen inquietando y no tenemos, aunque sean no la respuesta, pero sí la intención? ¿Será que nuestro cristianismo es muy a nivel inmadurez, manteniendo formas que nos dieron servidas en bandeja y que aceptamos que son las únicas en nuestra educación? ¿Y no somos revolucionarios desde este Cristo que resucitó? Si resucitó, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Todo es posible. ¿O no creemos lo suficiente en eso? Y otro elemento es, para terminar, no de morir en las apariencias. No alcanza con aparentar, aunque dicen que el hábito no hace al monje, pero ayuda.
A veces nos hemos acostumbrado demasiado en si no es por lo menos que parezca. Como dicen por ahí algunos, habla bien y obra el mal, como dicen lamentablemente algunos. Y no es eso. Se es lo que debe ser, como decía San Martín, o no serás nada. Yo recuerdo que a veces, por dejarse fiar incluso por el juicio de las apariencias, algunos se perdieron grandes oportunidades. ¿A quién no le pasó haber comentado que se encontraron con algún importantísimo personaje que habían escuchado de él, pero nunca se habían encontrado, y que cuando se encontraron, lo menos que esperaban que era ese el personaje? A mí me pasaba cuando yo era joven y impetuoso, que a veces iba la gente a buscar al padre Sebastián, en otros años donde uno se animaba a otros registros de actividades, y decían: venimos a ver al padre para el consejo, para la imposición de manos, para la liberación, para la sanación. Y yo era un cura joven, 33 años, y les preguntaba de dónde vienen, y a veces venían de muy lejos, y hablaba con las personas y me decían que se imaginaban un viejito de barba blanca, y sí, es lo que uno a veces se imagina. Y después se encontraban con uno, y a veces habilitaba el hecho de encontrarse y que uno era un curita joven, y otras veces inhabilitaba. El prejuicio de lo que yo quiero ver, y no este juicio de decir: yo realmente quiero encontrar, no me importa la apariencia, y quiero sorprenderme. También le pasaba a un amigo que estudió acupuntura. Hoy estoy con el tema del Oriente, porque es para aprovecharlo, aprender de los ejemplos de otros. Y miren que Oriente no son católicos, no son cristianos. Y ellos iban a hacer práctica, mi amigo con sus colegas, cuando estudiaban acupuntura. Y entonces, para hacer las prácticas, tenían un sillón que la persona se sienta y pone las manos, iban a los Parque Centenario, Parque Lezama, y por centavos hacían acupuntura coreana, que se hace en las manos sobre todo. Y me contaba que les llamaba la atención porque había muchachos muy idóneos que, porque no tenían los ojitos rasgados como si fueran chinos, la gente pasaba de largo y se iban a ver al chino que ellos conocían, y que el chino, cuando estaban charlando, después que se iba la gente, o cuando no había pacientes, por decirlo así, o clientes, el chino era un muchacho oriental que había venido de China, no entendía nada de acupuntura. Es más, trabajaba en sabe dónde podía trabajar, en el supermercado. Pero que se dio cuenta que nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, entonces si es chino debe saber acupuntura. Y uno se ríe, seguro que te estás riendo. Pero la gente iba y lo buscaba al chino, que aparte cobraba 20 veces más y no sabía nada. Como a veces compramos espejitos en muchas cosas, ¿no? A veces porque lo vemos bien empilchado, o incluso porque va a la parroquia decimos seguro. No, que me demuestre con su vida, con sus obras. Hablamos todos bien. Cuando van pasando los años, ¿qué vas dejando? Y si sentís que no dejaste nada, no seas ingrato ni ingrata con vos. Mirá bien. Y mirá con justicia a quienes pasaron al lado tuyo. No te juzgues desde lo que vos sentís de vos. Fíjate los frutos y las notas y las cosas que dejaste. Y en aquellos que se acercaron a vos, no seas injusto, no seas injusta. Y no es que los tiempos pasados siempre fueron mejores, eso es una mentira. Lo pasado es la escuela y el trampolín para que hoy se supongas que si fuiste o te sentiste en lo tuyo muy idóneo, en tu trabajo, en tu club, en lo que hiciste, hoy tenés la posibilidad que otros no tuvieron. Para que tal vez sea necesario, no te digo que te corten las piernas como Ariel, pero sí para dejar de lado parte de eso que es un peso, lo de la espalda del cristianismo, para ponerlo en el corazón. Tu experiencia, tus vivencias, la gente que ha creído y cree en vos, todo eso es la oportunidad del saco que como el milagro Dios nos puso para que nos dé calor y sigamos caminando. Porque no fue ponerme el saco para decir qué calentito que estoy ahora abajo, no, fue ponerme el saco para llegar a la cumbre, y arriba hacía frío y lo sentí también, pero tenía puesto el saco del milagro, que lo conservo para no olvidarme
que Dios también en eso hizo un milagro en mi vida. ¿Cuáles son los milagros que Dios hizo en tu vida? ¿Estás esperando un ángel? ¿Estás esperando a la Trinidad que de vueltas alrededor tuyo? Bueno, seguí entreteniéndote. Si tenés muchos milagros en tu vida, sabé que la sociedad te necesita. Como en Japón se necesitaron japoneses, la Argentina necesita a sus argentinos. Que Dios te bendiga. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a presentar el pan y el vino, y en esta presentación vayan todas tus intenciones, tus necesidades, y vaya también tu misterio, para que puedas contemplarlo y puedas ser cada día más vos misma, más vos mismo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino que es fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre. Recen, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ello conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuando creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e igual dignidad.
A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y llévala a vivir en la perfección de la unidad, por la caridad, junto al Papa Francisco, a esta Iglesia que peregrina en Avellaneda de la Luz y que ruega tener un santo obispo, consejero, guía, pastor, con mirada profunda ante el misterio de Dios y del prójimo.
con todos los obispos, diáconos y presbíteros que cuidan de tu pueblo. Llévanos a vivir en la comunión por el amor y la caridad. Acordate de nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos que murieron enfermos de COVID. El hermano del primer alférez Mora, del móvil 6E6, ha fallecido anoche. Los suboficiales mayores retirados, fallecidos en esta semana, de Gendarmería Nacional, el comandante principal retirado, Pedro Portillo, quien se ha quitado la vida en Salta en esta semana, y de todos los que han muerto, Señor, en tu misericordia. Admitiros a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de todos nosotros, para que con María Santísima, Nuestra Señora de Fátima, San José su esposo, los apóstoles, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a unirnos orando. Y así como hay palabras que nos hacen recordar momentos hermosos, personas, vivencias, que rezar el Padre Nuestro también sea recordar la pureza y los sueños más profundos desde aquel entonces donde aprendimos a rezar el Padre Nuestro, tal vez porque nos enseñó una abuela, una mamá, una catequista, y no pensábamos jamás, cuando aprendíamos ese Padre Nuestro, que luego de grandes íbamos a rezarlo como hoy lo rezamos, porque tal vez muchos de ustedes durante muchos años tuvieron muchas cosas como prioridad, pero no rezaron. Y darse cuenta de que hoy tenemos esta mística que va renaciendo día a día, de dar un nuevo sentido a la oración, el sentido de la comunión hoy desde nuestros hogares, el sentido de estas decisiones que tomamos, a las que los invité a partir de las reflexiones que venimos haciendo, y la respuesta que cada uno se compromete a dar. Rezar el Padre Nuestro sea tomar conciencia de la pertenencia, así como hablaba de un pueblo en Japón, también puedo hablar de un pueblo elegido. Y si hay una iglesia que tal vez parece se olvidó del poder de la resurrección, no somos nosotros esa iglesia, nosotros somos la que sí tenemos presente, al menos ahora, la conciencia de a quién seguimos, de quién es, y más hoy, contemplando la Trinidad. Entonces, rezar el Padre Nuestro es, dentro de la mística, también un pacto que se define por la confianza, porque cada palabra que vamos a decir en el Padre Nuestro tiene que tomar la profundidad de los años en los cuales conocimos esta oración, para que se vuelva aprendizaje todo lo vivido, pero un aprendizaje no de una pesada piedra que nos ate, sino por el contrario, de posibilidades que se nos abren. La decisión es tuya. ¿Qué vas a elegir? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Fíjate lo que dije. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Que no sea tu manera de pensar, de cómo venías pensando, tu peor mal. A veces pensamos en los males entendiendo las espiritualidades bajas, las personas que no nos ayudan y tantas otras cuestiones fuera de nosotros. Que sea mirar hacia adentro en lo que nos inhabilita. Líbranos, Señor, de todos los males que hay acá, de aquellas cosas que me pongo como límites que no puedo sortear o que miro para otro lado, no quiero verlo. Bueno, que pueda mirarlo y concederme paz. Por eso dice la oración, líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz, como esa paz que tiene quien hace una cirugía profunda, como esa paz que tiene aquel que va muy hondo para no distraerse. Concedernos paz a vos, a mí, para hacer de nosotros una poda, una transformación. Y el momento es ahora, donde uno va decidiendo tomarse tiempo para ir viendo qué debe podar cada uno. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mirá la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, para esto que te decía, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, en quien vos crees, al que ves en un pedacito de pan y tanto le hablas y tanto le destinás soluciones a tus problemas y bendiciones para otros. Este es Jesús que al verte ahora te dice: ¿y vos creés en vos mismo, en vos misma? ¿Cómo estás creyendo? Me pedís un milagro, pero tu tierra está llena de rocas, porque bajás los brazos, porque te enfermás de bronca, de tristeza, de angustia. Este es Jesús que al mirarnos nos dice: claro que puedo ayudarte y hacer un milagro, pero hagámoslo juntos. Es el Jesús que nos dice: cree en vos, en lo que te he dado. Dichosos nosotros, invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí y llena nuestros corazones con tu amor. Y llena nuestros corazones con tu amor. Espíritu Santo,
ven a mí. Espíritu Santo, ven aquí y llena nuestros corazones con tu amor. Y llena nuestros corazones con tu amor. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí y llena nuestros corazones con tu amor. Y llena nuestros corazones con tu amor. En tu casa, en tu hogar, cantalo, tararealo o decilo conmigo. Invocar al Espíritu Santo, pero no con la cabeza, sino con la convicción de abrir tu corazón, para que el Espíritu Santo te ayude a mirar y a ver, a oír y a escuchar. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí y llena nuestros corazones con tu amor. Y llena nuestros corazones con tu amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a dar la bendición final. Bendigo al Señor en esta mañana por cada palabra compartida con ustedes, porque sé que ha llegado al corazón de muchos y ha sido todo inspirado por Dios para decírselos y también para decírmelo. Estamos todos en camino y estamos todos juntos, y estar juntos hace a la diferencia. No estás solo y no bajes los brazos, porque tal vez en medio de tu tormenta o de tu angustia o de tu momento más oscuro, vos no lo sabés, porque nadie te lo dijo, pero tal vez lo estás logrando. Estás logrando avanzar en tu carrera, estás logrando llegar al punto en donde se va a dar tu trabajo, la mejora en tu familia, el perdón, la conciliación. Se está logrando y no lo sabés, un estadio de madurez, o escuchar una palabra, o ver algo, o saber cómo verlo, cómo observar de otra manera, para que todo tenga otro sentido. No bajé los brazos, porque tal vez no lo sabés, y se está dando y estás a punto de llegar, tal vez en estos días, en estos meses, en este año. No bajé los brazos, porque estás en la misma barca que estamos todos, estamos juntos. Le doy gracias a Dios por tenerte ahí, porque sé que estás, y que me tendés tu mano como yo te tiendo a la mía, y que los dos buscamos las manos de Dios, y somos más que dos,
En este momento hay 77 conexiones, llegamos a hacer 80 y tantas de conexiones para una misa. 3, 4 personas en algunos casos compartieron y desde distintos lugares del país esta Eucaristía. Mira cuántos somos buscando a Dios. Te voy a dar la bendición, también agradeciendo a todos los que con sacrificio nos dan una mano para el sostenimiento del culto. Se hace mucho más difícil al no haber presencialidad en una realidad donde no solo se pagan los impuestos, sino donde tenemos obligaciones asumidas, como todas las parroquias, en donde por mes de gastos fijos para el obispado hay 8.000 pesos y que no se puede eludir porque hace al sostenimiento de la elementalidad del culto. Nosotros no tenemos otro ingreso que no sea lo que el fiel pone en la canasta. Estamos en una crisis, pero quiero agradecer en esta crisis a aquellos que por Mercado Pago o por otro medio como es la transferencia comparten. Y no es mucho o poco, sino que es el gesto de la ofrenda. La comunidad aquí en la parroquia ha tomado la decisión, yo he tomado la decisión de no continuar con la feria americana, en donde se proveía de ropa que recibíamos en donación y que luego en la feria se vendía. He decidido cerrar ese espacio, en primer lugar, en este tiempo reflexivo, entendiendo que si tanto hablamos del peligro del contagio del COVID, la gente que colabora en Cáritas en esa área, puede contagiarse del COVID. Entonces es una manera de preservar a aquellos que colaboran. Pero también es una forma de organizarnos en la comunidad para otro tipo de servicios que no pasan necesariamente, exclusivamente por el hecho de la ropa, por vestir el corazón. Estamos pensando y reflexionando y seguimos entregando la mercadería a aquellas personas que están anotadas, la comida. Pero quien les habla en primer lugar está reflexionando profundamente cómo seguir trabajando para que cada uno de nosotros crezca en todo esto que hoy les compartí en cada una de mis reflexiones. Así que bueno, en la medida que queremos espacios de reflexión, de meditación, iremos comunicándonos. Por ahora serán los domingos de esta manera, hasta que bueno, retomemos la presencialidad. Pero tiene riqueza y mucha estos espacios conversacionales y reflexivos. Así que le doy gracias una vez más a Dios por cada una de sus inspiraciones y a cada uno de ustedes, especialmente a aquellos que se animan a no dejar que las palabras entren por una oreja y salgan por la otra, aquellos que se animan a quedar en un estadio reflexivo para encontrarse de una manera renovada. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos pedir. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga. Buen domingo. Buena semana.